poblaciones no confían en el gobierno de España por muchas razones. En primer lugar, porque el gobierno de Pedro Sánchez ahora mismo es un colaborador necesario con el régimen de Nicolás Maduro. También hemos visto la llegada de personas que, bueno, que han colaborado incluso para hundir al pueblo cubano, y hemos visto a lo largo de los últimos años cómo las relaciones entre España y Estados Unidos pues han ido deteriorándose precisamente por las tensiones, ¿no? en Marruecos, y también por las operaciones militares también y los afectos y desafectos con Irán. Está claro que ahora mismo Estados Unidos y España, la relación no pasa por su mejor momento, a pesar de que el gobierno de Joe Biden es un gobierno demócrata de izquierda, al igual que el gobierno de España, que es un gobierno social comunista. Claro, eso explicaría, esa desconfianza explicaría, María, que Biden, por ejemplo, ayer en esa War Room, como la llaman, esa videoconferencia que mantuvo con líderes europeos, Francia, Gran Bretaña, Italia, Alemania, también con el secretario general de la OTAN, la presidenta de la Comisión de la Unión Europea, no incluyera a Pedro Sánchez. Puede ser, definitivamente. Lo que está claro es que en los últimos años España ha perdido su poder de influir en la política internacional. También en las relaciones con Estados Unidos se han visto muy deterioradas. Lo vimos en el último encuentro entre Biden y Pedro Sánchez, que duró unos segundos, y a pesar de todos los favores que está y todos los gestos, ¿no?, que está teniendo el gobierno de Pedro Sánchez, parece ser que la administración de Joe Biden y Kamala Harris no tienen en cuenta a España para nada, para absolutamente nada. De hecho, además, María, no ha sido recibido por Sánchez las veces que ha ido a Estados Unidos. O sea, 2 veces ha viajado, que yo sepa, ¿no? 2 veces ha viajado a Estados Unidos y en ningún caso ha sido recibido por nadie de la administración. Ya no por el presidente Biden, sino tampoco por Kamala Harris, por ejemplo, la vicepresidenta, ni por nadie que tenga, en fin, desde el punto de vista institucional, un peso específico en esa administración demócrata. Definitivamente, eso puede y da mucho que pensar, ¿no?, sobre realmente las relaciones y el peso que tiene España ahora mismo en las relaciones transatlánticas, pero también recordemos que esta administración está pasando por el peor momento posible. O sea, los sondeos le dan a Joe Biden unas cotas de aprobación que no se habían visto en los últimos 50 años. Se habla de que Joe Biden está haciendo el camino del expresidente Jimmy Carter, que fue el peor presidente de los Estados Unidos. Y recordemos que ahora mismo en Estados Unidos estamos viviendo un desorden, un descontrol en nuestra frontera sur, en política exterior. Ahora mismo esta administración está muy desacreditada y no va buscando aliados, solo busca gobiernos claves para resolver conflictos puntuales. En este caso, lo que está ocurriendo en Ucrania, y además teniendo en cuenta que el presidente Biden no ha cumplido con ninguna de sus promesas, y tampoco confiamos en que vaya ni intervenir en Ucrania ni defender los intereses de ninguno de sus países aliados. Ahora le pregunto por la crisis ucrano-rusa, pero lo que parece evidente es que, con independencia de la administración demócrata o republicana que hubiera en estos momentos en Washington, el gobierno de España, dada la conformación que tiene con ministros comunistas, no estaría bien visto en Estados Unidos, a tenor de lo que nos cuenta, ¿verdad? Claro, definitivamente la coalición ahora mismo que está dentro del gobierno de España, que es, vuelvo a repetir, son amigos de Irán, de Venezuela, de Cuba, son personas cuyos modelos económicos y de libertad no se corresponden con lo que Estados Unidos, independientemente que tenga una administración demócrata o republicana, pues aspira, ¿no? Estados Unidos es el país que ha defendido la libertad en el mundo y que no puede contar con socios como España, que realmente no tiene la capacidad de confiar para llevar a cabo ninguna operación de paz y tampoco defender la libertad, como hemos visto, ¿no?, en el caso de Cuba. Recordemos las declaraciones del gabinete de Pedro Sánchez con el levantamiento del pueblo cubano, lo que ha pasado con la entrada de ministros sancionados por parte del régimen de Nicolás Maduro, en fin, y todos los desaires que tiene el gobierno de España, tanto en Madrid como en Bruselas, con la administración de Joe Biden también y Estados Unidos en general. En España, por ejemplo, ha sorprendido que la embajadora Yulisa Reynoso, que ya está aquí, por cierto, todavía no haya presentado cartas credenciales, y que lleve la embajada de Estados Unidos en Madrid esté vacante desde hace un año, ¿no, Fernando, si no recuerdo mal? Desde que Biden. Bueno, antes tampoco teníamos así representantes. Sí, bueno, pero bueno, que llevamos un año prácticamente sin embajadora en este caso, de Estados Unidos en España. Y la que ha llegado, Luisa, que no sé si puede decirnos algún detalle, algo sobre ella, pues resulta que no ha presentado todavía las cartas credenciales ante el jefe del Estado, ante el rey en este caso.
Definitivamente el Partido Republicano y concretamente el senador Marco Rubio ha emitido un comunicado criticando la nominación y de hecho se opuso a la nominación de esta embajadora de Estados Unidos en España porque pues, es una persona que no precisamente va a buscar la libertad del pueblo cubano y además se ha puesto en tela de juicio la relación, es decir, la presión que pueda meter esta embajadora en España para que, bueno, para que el gobierno de España deje de coquetear con el régimen de Díaz-Canel. Aquí en Estados Unidos se está muy molesto también, concretamente por la posición española y por, digamos, la postura de los empresarios españoles y del gobierno de España de no apoyar la libertad del pueblo cubano, un pueblo hermano que además, concretamente donde yo estoy en Miami, en el sur de Florida, pues tiene un peso significativo. De hecho, si miramos a las últimas encuestas y sondeos, el voto hispanoamericano, liderado por el voto cubanoamericano, se coloca del lado conservador en Estados Unidos y molesta particularmente a los cubanos cuyos padres y abuelos no son españoles y ver la posición del gobierno de España no tranquiliza y esta embajadora precisamente ha sido denunciada por ser una persona que no va a ser capaz de ponerle la presión al gobierno de Pedro Sánchez para defender la libertad del pueblo cubano. María, desde la óptica del Partido Republicano al que usted pertenece, ¿qué valoración hace de la forma en que Biden está afrontando esta crisis con Rusia? Bueno, la verdad es que nosotros hemos perdido toda la credibilidad en Joe Biden y Kamala Harris. Sabemos que nada de lo que dice es cierto. Ninguna de las promesas que hizo en pre-campaña electoral y en la campaña electoral las ha cumplido, ni ha resuelto la crisis sanitaria del COVID. Tenemos la peor crisis inmigratoria en la frontera sur de los últimos 80 años. Hemos visto la inflación disparándose por, digamos, a récord sin precedentes, la peor en los últimos 42 años. Y en política exterior, ¿qué se puede esperar de un presidente que retiró las tropas de la forma en la que hizo y que amenaza a Putin, pero que sabemos que no cuenta con el apoyo absolutamente de nadie, ni siquiera de sus socios, entre comillas, europeos, ¿no? Ayer vimos cómo retiró al personal de la embajada, el personal de Estados Unidos, y Europa dijo que no era necesario. Y es un presidente que está ausente. Recordemos que ha sido la segunda vez que ha dado una conferencia en solitario, una conferencia de prensa, novena en todo lo que va del año 2021 y bueno, vimos de la forma que acabó ayer, ¿no? Cuando se le interpela una persona que evita, que no sabe dónde está y tememos definitivamente por la imagen de los Estados Unidos a nivel internacional y no creemos que Estados Unidos vaya a hacer nada porque no está pasando por su mejor momento ahora mismo, ni económica, ni sanitariamente, ni a nivel internacional. ¿Qué pide el Partido Republicano que debería hacer el presidente Biden en esta circunstancia respecto a la crisis rusa? Bueno, está claro, yo creo que el presidente Biden debería de haber continuado la senda, ¿no? Y las relaciones internacionales que mantuvo Donald Trump. Donald Trump emitió sanciones durísimas contra Rusia y concretamente sancionó todo lo que fue el gasoducto. ¿Qué hemos visto que ha hecho Putin? Concretamente lo contrario, ha permitido el gasoducto que Rusia controle todo lo que tiene que ver con las relaciones energéticas, que además condiciona la realidad en Europa y a su vez mientras nos sanciona aquí y prohíbe el desarrollo de gasoductos como hemos visto en North Dakota y hace que todos los precios de la gasolina y todo lo que vivimos aquí en Estados Unidos, el consumidor estadounidense está absolutamente asfixiado. Las familias que ganan más de $40,000 al año, el 71% reporta que tienen dificultades para llegar a final de mes. Entonces, lo que debería hacer el señor Joe Biden es bajarle la intensidad, pero sobre todo mantener las sanciones y dejar que Rusia se siga armando militar y energéticamente. Y desde el punto de vista militar, ¿qué debería hacer Biden? ¿Enviar tropas a esa zona del sureste de Europa? Bueno, incluso a Ucrania. Claro, lo que pasa es que si de verdad esta administración estuviera en la posición para, digamos, cumplir con su promesa de defender a Ucrania o a cualquier otro país del mundo, se queja Joe Biden de una posible invasión de Rusia a Ucrania. ¿Y qué pasa con nuestra frontera? Nosotros estamos sufriendo la peor crisis migratoria, una real invasión perpetrada por bandas de crimen organizado y es incapaz de mantener una frontera sur sellada y una seguridad nacional. Entonces, ¿qué va a hacer? Mandar a militares y hacer ejercicios, hacer un alarde de operaciones que no va a cumplir. O sea, lo único que está haciendo es escalar el nivel de tensión
cuando realmente debería de hablar como lo hizo Trump en su momento, llegar a acuerdos con Putin, intentar acercarse a posturas y por supuesto mantener a los países de la Unión Europea de su lado y ver qué solución diplomática y qué se puede ver. Realmente lo que tenemos como experiencia es que cada vez que llega una administración demócrata a los Estados Unidos, la izquierda estadounidense, la izquierda internacional en términos generales, lo único que hace es provocar guerra. Vimos el descalabro que fue en Libia, lo que nos ha costado no solo a los estadounidenses, sino lo que le ha costado a Europa. Vimos lo que ha sido Afganistán, lo que ha sido Irak, ha sido una serie de malas decisiones una tras otra que hace que con seguridad en las próximas elecciones de medio término 2022 Joe Biden y su partido van a caer y en el 2024 intentaremos retomar el sentido común y la seguridad en nuestro país. Una cosa más, María Herrera, se refería a la rueda de prensa de ayer de Joe Biden, allí en Estados Unidos, en Washington, y un incidente, por cierto, que ahora vamos a recordar y me va a decir en qué contexto enmarcan ustedes estas salidas de tono de Biden. Agustín Vittori, cuéntanos qué pasó concretamente. El presidente de Estados Unidos tuvo ayer un altercado con un periodista de la cadena Fox al terminar un acto en la Casa Blanca. Joe Biden ya se encontraba molesto con los periodistas ahí presentes debido a que todas las preguntas estaban relacionadas con el conflicto en Ucrania. El reportero Peter Doxey le preguntó sobre la inflación del país y sobre su posible repercusión en las elecciones, a lo que el presidente de Estados Unidos respondió con un grave insulto. That's a great asset. More inflation. What a stupid son of a bitch. Bueno, le llamó hijo de P. Bueno, ¿es porque no sabía que tenía el micrófono abierto? O realmente es que es así Biden, que a veces se le va un poco la pinza, como decimos en España, y no sabe lo que dice. La verdad es que Joe Biden no es algo no es algo nuevo para los que conocemos a Joe Biden. Joe Biden es un político de más de 50 años en Washington. Sus comentarios racistas, fuera de tono, por tocar y oler a los menores, en fin, lo que hemos visto de Joe Biden es lamentable. Y en este caso es alarmante porque primero que se encumbró como el presidente que supuestamente iba a llevar la paz, iba a unir al país, no lo ha hecho, lo único que hace es empujar políticas ideológicas que están destrozando a los Estados Unidos, empezando por el ejército de los Estados Unidos, a los que acusa de supremacistas blancos, y en el caso de la libertad de prensa, definitivamente la única cadena de centro derecha que tenemos en Estados Unidos, la única cadena, o sea, tenemos el 95%, diría yo, de la prensa volcada con este régimen, con esta administración. La única prensa que le hace un poquito de contrapeso junto con One y Newsmax, son medios muy pequeños, es Fox News, y llamar, hijo de su madre y estúpido y todo lo que dijo por esa boca, pues es lamentable. Parece ser que lo llamó para disculparse, pero eso no está justificado y por supuesto vimos un silencio rotundo, un silencio mediático en todas las cadenas como CNN, ABC, NBC News sobre lo que ha hecho Joe Biden. Pero les queda poco, realmente estamos viendo que incluso las cadenas que más han apoyado a la administración de Joe Biden y Kamala Harris no pueden dejar de demostrar su descontento por cómo se está gestionando los Estados Unidos y la imagen que estamos dejando a nivel internacional, que es la de un país débil, un país que no sabe a qué se enfrenta y no sabe ni siquiera defender nuestras fronteras. Bueno, María Herrera, analista política y vicepresidenta del Partido Republicano en Miami, gracias por atendernos y buenas noches, María. Muchísimas gracias, buenas noches. Muy buenas noches.